Queridos hermanos, vamos a iniciar hoy un nuevo pensamiento de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el capítulo 13. Este capítulo 13 de Primera de Reyes tiene 34 versículos. En su relato, en sus líneas, alternan enseñanzas de valor, de coraje, como también de deslealtad y desobediencia. Es un capítulo que al leerlo encontramos que hay mucho de drama, mucho de coraje, hay mucho que impresiona y nos hace sentar a meditar en lo que puede llegar a ser aquel que deja de acatar las órdenes del Señor. Hay un versículo en Deuteronomio 5:32 que dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Y ahora sí, leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo primero. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente, un regalo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Como dijimos, cuando leemos todo este capítulo, encontramos mucho dramatismo y encontramos sorpresas que nos hacen detener, hacer una pausa en la lectura para sentarnos a juzgar lo que estamos leyendo, y recibimos así las lecciones que el Espíritu Santo quiere darnos. En este capítulo se destaca la solemne importancia que tiene
el hecho de perseverar en la senda de la obediencia a Dios y estar, como dice 1 Corintios 15:58, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Con el propósito de guiar nuestros pasos en el mundo, evitando cualquier extravío de la verdadera senda, Dios nos ha dado su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como señala el Salmo 119, versículo 105. En ella Dios nos manifiesta su voluntad y por lo tanto es nuestra obligación atenernos con cuidado a lo que está escrito, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, como leímos en Deuteronomio 5:32. Ninguna enseñanza ni mandamiento de los hombres debe desviar nuestros pies de la senda segura y derecha, trazada por nosotros en su santa palabra. Cada ser, cada creyente, tiene la obligación de examinar las Escrituras para buscar la voluntad de Dios y obedecer sus indicaciones en todos los aspectos de la vida. Podemos afirmar con toda razón que el profeta fue una vida devorada por el león. Hermanos, ¿cuánto deberíamos cuidarnos del león rugiente que habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8? El león rugiente anda alrededor, buscando un pequeño desliz, un acto de desobediencia de nuestra parte para darnos el salto que puede quitar nuestra comunión con el Señor, puede quitar nuestro servicio para el Señor. Inicialmente, yo quiero que veamos 5 pensamientos, inicialmente, porque hay mucho para reflexionar. Pero hoy vamos a reflexionar sobre 5 pensamientos. Primero, versículos 1 al 3. ¿Qué tenemos allá? Tenemos a un hombre con un comienzo fiel. Un varón de Dios en su pueblo, en su casa, recibió la palabra de Dios y la obedeció sin temor de los hombres ni del mismo rey apóstata que bien podía ordenar su muerte. Comenzó fielmente el varón de Dios. Qué bueno sería, hermanos, los que hemos comenzado bien, y creo que todo creyente comienza bien, en distintas circunstancias donde el Señor lo ha colocado, por supuesto. Pero este hombre, tenía que enfrentar a un tirano, a un apóstata, a un déspota, a un hombre que se consideraba dueño y señor de la vida de las personas. Y comenzó fielmente. Lo bueno, hermanos, es comenzar bien, fieles, seguir, continuar fieles y terminar nuestra carrera con fidelidad hasta el fin de nuestros días. En segundo lugar, en los versos 7 al 9, tenemos la firmeza del joven profeta ante la tentación abierta. Fíjese, rechazó las ofertas halagüeñas del rey. Parecería que lo que no fue todavía dicho, él ya lo entendía, lo que fuera dicho por el Señor en Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Mire la firmeza. Ante una tentación bien clara, rechazó esas ofertas. Tenemos que hacer frente a las tentaciones, rechazando las insinuaciones de Satanás. Insinuaciones que se presentan por diversos medios y conductos, diversas clases de estrategias. El enemigo cambia sus estrategias de un día para otro. Al no haber logrado nuestro fracaso hoy, mañana usará nuevas tácticas para arruinar y amargarnos la vida. En tercer lugar, en los versos 12 al 19, tenemos el caso del viejo profeta, que al enterarse de la actuación fiel y brillante del joven profeta, se fue al encuentro del joven que volvía a su lugar, después de haber cumplido, de dar el mensaje al mismo rey en pleno acto de desobediencia y en pleno acto de violación a las normas del Antiguo Testamento. Se produjo un relajamiento ante la tentación sutil. El joven se apartó de la palabra de Dios para prestar oído a la palabra de los hombres. ¿Qué dice en 1 Juan, capítulo 2, el versículo 24? Veamos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pasemos al verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos. No vaya a ser que lleguen momentos de relajamiento, momentos de soltura, de bajar la guardia, de dejar de estar firmes, y vamos a escuchar insinuaciones como las escuchó Eva en el paraíso, cuando la serpiente le habló sutilmente para hacerla caer. En los versos 19 hasta el verso 23 encontramos una abierta desobediencia. No hay duda que es una abierta desobediencia. El que no debería volver, volvió. El que no debería comer, comió. El que no debería beber, bebió. Eso es una abierta desobediencia a Dios. Comió y bebió. Dice en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Aquello que Dios dice no, debe ser no también para nosotros. Lo que Dios autoriza y dice sí, debería ser motivo de obediencia y de un sí de nuestra parte. Que el Señor nos guarde de desobedecerle y de arruinar nuestra propia vida. En quinto lugar tenemos en los versos 23 al 31, claramente el resultado doloroso. Ya ha advertido de que ha cometido un acto de pecado y de desobediencia, ensilla su burro y retorna el camino hacia su hogar. Y dice la Escritura que le topó un león en el camino y le mató.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, podemos ser heraldos, guías, orientadores para nuestros hermanos, tal vez para varias generaciones. Pero si nosotros no empalamos, no enmaderamos el viejo hombre viciado, si no lo herimos y lo ponemos en servidumbre, puede ser que seamos tentados al fracaso y vamos a ser nosotros eliminados, no de la salvación, porque la salvación no se pierde, eliminados de ser guías, eliminados de ser los que ayudan al pueblo de Dios. Hay mucho todavía, hermanos, en esta historia que vamos a seguir poco a poco analizando, pero que el Señor nos ayude, hermanos, a repasar, a leer, y el Espíritu Santo, la unción que está en nosotros, nos va a seguir enseñando. Que Dios le bendiga su palabra.